Y yo digo que esto es un momento trascendental porque de aquellos truenos, estas tempestades. Porque yo le diría hoy, y me encantaría que estuvieran vivos, algunos, de hecho, desde luego que muchísimos, es muy probable que muchísimos de los que estaban ahí coreando estén todavía vivos, para preguntarles si todavía sienten el mismo entusiasmo por echar a patadas por el trasero, como decían en la época, a los yanquis, a los imperialistas, ¿verdad? A los capitalistas despiadados. ¿Todavía sientes el mismo entusiasmo? Vamos a ver unos segundos de aquellos momentos históricos. Miren para acá. Nacionalizadas. Todas las empresas de la compañía eléctrica. Todas las empresas de la compañía de teléfono. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES. La Sinclair. Y además los 36 centrales azucareros que teníamos. Cuánto entusiasmo, ¿verdad? Cuánta emoción. Los 36 centrales, la compañía eléctrica, la Exxon, Texaco, todas las compañías que tenían sus establecimientos, que generaban empleos, que generaban riqueza, que generaban dinero. En la práctica, dinero, que las personas pudieran invertir, que las personas pudieran vivir. Cuba tenía un problema, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio en varios otros escenarios, incluso en varios otros países. Una república todavía muy joven, con unos primeros presidentes, gobernantes, líderes, partidos políticos incipientes, en algunos casos bastante corruptos. Sí, había mucha botella, había mucho trasiego de fondos, inversiones que no eran del todo transparentes. Sí, claro, como ocurre en todo país normal. Y fíjese que la corrupción es indudablemente un enemigo de la democracia, o es una enemiga. O sea, es un factor enemigo de la democracia, precisamente porque corrompe la fe de la sociedad en las estructuras, en las instituciones. De eso estamos más que claros, ¿no? Ahora, en un Estado de Derecho siempre se puede combatir la corrupción con muchísimos recursos, con muchísimas argucias, con estrategias legales de Estado. Ahora mismo, dicho sea de paso, en El Salvador, que esto es extremadamente polémico, lo sé, pero bueno, solamente decirles que Nayib Bukele ha anunciado recientemente que, aparte de su guerra contra las pandillas, su gobierno va a instaurar o está instaurando una especie de guerra contra la corrupción, ¿ok? Pero esto pasa, repito, en países normales donde no hay una acumulación excesiva de poder, cosa que es lo que me preocupa precisamente de Bukele, ¿no? Pero dejémoslo para otro día. Cuando hay una acumulación excesiva de poder, cuando usted tiene en las manos todos los poderes y no hay separación de esos mismos poderes, entonces sencillamente la corrupción pasa a ser un problema menor. Porque es que lo que vendría después, lo que pasaría después con esa joven república sería que se apoderarían una pandilla de rufianes, ¿no? Unos guerrilleros del país, harían todo esto. El pueblo sentiría mucho entusiasmo. Si usted se da cuenta, por eso yo digo que es peligroso el apoyo populista, que muchos no se cansan de dar todavía a estas alturas, con todo lo que hemos aprendido de la historia, con todo lo que la historia nos ha demostrado fehacientemente. Muchos no se cansan de dar apoyos ciegos. Cuando yo les digo que Fidel Castro no hizo lo que hizo a espaldas del pueblo, al contrario, Fidel Castro tenía un respaldo, señores, colosal, monstruoso del pueblo cubano. Eso nadie lo puede negar. Nadie puede separarme, es lo que yo siempre digo. Poder, dictadura de pobrecito el pueblo. No es verdad. Las dictaduras solamente son posibles con la complicidad del pueblo. Solamente son posibles con la cobardía del pueblo al que tienen sometidos. Y en algunos casos esa cobardía, se traduce en apoyo y se traduce en represión por parte del propio pueblo. Entonces, todo esto que estaba haciendo Fidel Castro, al igual que el video que yo les ponía el otro día, hace muy poco, de él diciendo no vamos a pagar la deuda y sacando un diccionario y buscando sinónimos para burlarse de las obligaciones del país, todo eso era aplaudido como focas entusiastas, focas que se habían inyectado, cualquier sustancia euforizante, ¿verdad? La Asamblea Nacional apoyando y aplaudiendo y respaldando. Bueno, aquí está el pueblo repitiendo, se llamaba, porque eran los nombres que ellos decían que ya no iban a tener más las compañías. Vamos a volver a verlo, vamos a recordar esto. Nacionalizada. Todas las
Ahora, déjame ver si yo entiendo muy bien. Porque es aquí entonces donde me entra a mí el conflicto con el razonamiento de aquellos que dicen, no, el embargo no es una violación, no es un acto atroz e inhumano. Todas esas compañías que perdieron billones de dólares al contado y según los cálculos de hoy y de entonces, o sea, las pérdidas fueron atroces. ¿Sabes lo que es llegar y decirle a cualquier compañía toda la infraestructura que tú construiste, en la que tú invertiste en un país? Estas compañías, estos consorcios colosales invierten literalmente cientos, a veces miles de millones en infraestructura en un país. Cuando van a construir gasolineras, cuando van a construir bancos, cuando van a construir hoteles, estamos hablando de inversiones colosales. Y pues bien, llego yo un buen día y digo, Yankees, go home, esto es mío. Y entonces después pasa el tiempo y es como, oye, está todo perdonado. Tranquilo, mira, no me castigues más, ya pasó mucho tiempo, ya. ¿En serio funciona así? Yo no sé usted, yo no funciono así. A mí me quitas algo hoy y hasta que yo me muera, yo voy a estar recordando que tú me robaste eso. Y hasta que tú no me lo devuelvas y me pagues los daños que me ocasionaste, yo no me voy a olvidar de eso. Y yo le voy a decir a mis hijos y a mis nietos, esto te pertenece, esto era mío, esto una pandilla de ladrones me lo robó, me lo quitaron porque sí, yo había invertido, yo había seguido las reglas del juego, yo había establecido mi compañía en función de las leyes del país y llegaron unos pandilleros y dijeron, estas reglas ya no valen, esto es mío y te vas de aquí. Ah, pero entonces en la actualidad aparecen los lobistas, los cabilderos, a decir, ya el embargo, deberíamos olvidarlo. Y digo cabilderos incluso desde aquí, que me rodean, desgraciadamente lo sé, aquellos que te dicen, no, pero es que todas estas sanciones ya son anacrónicas, son objetos del pasado. Incluso veo a veces compañías o agencias de prensa europeas que hablan así como si esto hubiera sido gratuito. Y entonces son los momentos en los que uno tiene que ponerle imágenes como esta y decirle, esto se lo hicieron esas compañías, hay propietarios, hay personas que legalmente eran los dueños de esto. Y esas personas también han tenido descendencia. Y por eso el título que no se había todavía establecido por parte o que no se había implementado de la ley Helms-Burton es el título que castiga justamente a las compañías que negocien con Cuba sobre la base de esos bienes expropiados. Es muy sencillo. Mi familia era propietaria de un muelle, que es el caso más distante habido y por haber. No, mi familia solamente nos ha heredado a todos los que hemos venido después miopía. Ha sido la única herencia que yo he recibido y mi familia, ¿no? Pero muchos otros, sus familiares tenían fortunas y tenían propiedades, ¿no? Bueno, me quitaste el muelle que era propiedad mía y con el que mi familia arrendaba los espacios para los barcos, los botes, lo que sea, ¿verdad? Me lo quitaste. Y entonces hoy yo tengo que quedarme callado cuando yo vea un barco de cualquier consorcio español, canadiense, ruso, que llega y utiliza el muelle que le quitaron a mi familia. Pues va a ser que no. Va a ser que como ya hoy yo soy estadounidense, tengo derechos, yo le digo a las instituciones de este país, yo le digo a la ley, ese muelle me pertenece a mí, es robado. No se lo hemos podido quitar a la dictadura cubana, pero estas compañías canadienses, rusas, españolas, también comercian con Estados Unidos. No, pues yo quiero que la ley de Estados Unidos me proteja y les protegen. Afortunadamente les protegen. Entonces yo estoy haciendo este recuento para que quienes me vean, sobre todo desde Cuba, como siempre digo, recuerden cada vez que les hablen del bloqueo, cada vez que les hablen de toda esta baba. Todo eso comenzó aquí, ¿eh? Todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que tenían. Me encantaría hacer un reportaje. Yo tengo tantas ideas, señores, desde el punto de vista periodístico, que si existiera un país normal, desde luego, yo podría ir de cámaras hasta el último cabello a recorrer todo mi país, a hacer reportajes productivos, útiles, interesantes. Vaya, a veces se me ocurren cosas que yo digo, qué lástima que no pueda hacer. Hacer un recuento por esos 36 centrales. Eso, los que él cita específicamente. A ver en qué condiciones estás hoy. Para decirle a la revolución, ¿para eso se los quitaste?
Para esto se los quitaste. Pero el otro factor que hoy hay que aguantar entonces es que entonces hoy estén mendigándole inversiones a los mismos a los que desfalcaste. Este ya es el colmo. O sea, tú les robas a compañías americanas que pertenecen, que están amparadas por la ley estadounidense, tú los dejas en este sentido en cueros, los despojas de sus pertenencias, de sus inversiones, y años después es como que hacemos precisamente borrón y cuenta nueva, y entonces tú exiges que no te embarguen, tú exiges que no haya sanciones en tu contra y que inviertan los propios extranjeros o los propios empresarios estadounidenses, a pesar de que en el pasado tú hayas hecho eso. ¿De verdad eso a ustedes les parece normal? A mí no me lo parece. Pero vamos a escuchar de hecho al propio Fidel Castro en ese entonces hablar de las medidas que tenía que tomar la Revolución Cubana. Y esto a mí me encanta porque si usted se retrotrae un poco desde el presente, usted pensaría que esto de implementar medidas y del cambalache y del mueve pa' aquí, quita para allá, te vendo el dólar, no te lo compro, no te compro y entonces te lo vendo el que te compré el día anterior, como yo siempre le digo, y todo este pa' aquí, para allá y que ahora es 5,000 pesos nada más de efectivo y el que no te lo voy a sancionar, ahí vamos ahí también. Y todo este pon y quita, quita y pon, reestructura, reordena, cambia de aquí, quita el librero, pon el sofá. Todo esto uno pensaría, bueno, esta es la revolución de nuevo tipo. Así llevamos 64 años. Ese país lleva 64 años siendo gobernado sobre la base de caprichos momentáneos. Margen de error, prueba esto, vamos a ver qué sale. Salió mal, pues quítalo y no importan las consecuencias, ¿no? Escuchen al propio Fidel Castro en los años 80, si la memoria no me falla ahora, decir que Cuba no tenía por qué hacer caso a las medidas que en otras partes hubieran funcionado. Cuba tenía que implementar sus propias medidas. Fíjense ustedes. Hay algunos que creen que lo que están haciendo en otros lugares es lo que nosotros tenemos que venir a hacer enseguida. Hay también cerebros de eso. Gente sin confianza en sí mismo y sin confianza en su patria, sin confianza en su pueblo, sin confianza en su revolución. Enseguida dicen que hay que copiar. Esa es una actitud incorrecta, esa es una actitud equivocada. Por eso, nuestras medidas no son iguales, ni pueden ser iguales. Y sería incorrecto totalmente que nosotros buscáramos soluciones iguales o copiáramos mecánicamente las soluciones de otros países. Yo empiezo por decir una cosa. Que esta revolución se caracterizó precisamente no por ser copiadora, sino por ser creadora. Nos hemos percatado, desde luego, hemos podido comprobar el nivel de creación que ha tenido la Revolución Cubana. ¿Cuál? Bueno, no estoy muy convencido, pero eso es lo que dice él. ¿Creación de qué? Creación de pobreza, creación de vacíos demográficos, porque ahora mismo en Cuba hay áreas concretas, hay sectores poblacionales concretos que están prácticamente faltando en la sociedad. O sea, hay un margen de emigración, de éxodo tan grotesco en algunos sectores poblacionales que incluso demográficamente están faltando determinadas franjas poblacionales, ¿no? Eso es lo único que ha creado. Miseria, desgracia, división familiar,